Shalom y bendiciones una vez más. Gracias por estar con nosotros, gracias por tomarse el tiempo, gracias por ponerse allí en el reloj de la memoria, el horario que están saliendo estas transmisiones. Yo sé que hay muchísima gente que se confunde con el tema de las transmisiones, en qué hora salen, en qué hora están ustedes, cuál es la hora de Israel, cuál es la hora de mi país, México, Guatemala, Colombia, donde fuese que nos estén mirando. Recuerden que ustedes tienen ahí una campanita, aquellos que no se suscribieron aún al canal de YouTube. También lo estamos emitiendo estos programas en el canal de YouTube, pero en la página web hay recurso especial que ahora les voy a contar a aquellos que están en YouTube y que no están en la página web del ministerio. Hay recursos especiales que les conviene tomar y les favorecería mucho tomar. Ahora les voy a comentar un poquito acerca de eso. Pero nuevamente, gracias por estar con nosotros. Ustedes nos animan a seguir haciendo este tipo de materiales. Seguimos recibiendo comentarios de ustedes, seguimos recibiendo muchísimas preguntas, consultas. No alcanzamos a responderles. Nosotros tenemos aquí un equipo que está respondiendo. Recuerden también que nosotros aquí tenemos una semana un tanto diferente. El día de ayer fue día Shabbat y aquí nosotros comenzamos desde el viernes en la tarde hasta el sábado de la tarde, que es un día en donde prácticamente aquí se detiene Israel por completo, entonces no se llega al trabajo, no hay trabajo, las oficinas cerradas, así que eso es motivo de que no podemos responderles a ustedes los mails bastante rápidos. Y además nosotros comenzamos también con nuestros servicios físicos, de modo físico, después de casi un año y un mes que estábamos por modo virtual. Ya hemos retornado a nuestros servicios físicos aquí en la congregación. Estamos teniendo más de un servicio en el mismo día debido a la cantidad de personas que también podemos reunirnos en un edificio físico, la limitación que tenemos debido a la situación del corona. Entonces tenemos más de una reunión y eso también nos pone mucho en el compromiso que ya teníamos primordialmente, que era el compromiso con la congregación local, el pueblo local y el ministerio y todo lo que el Señor nos ha dado en nuestras manos aquí en la congregación en la tierra de Israel. Durante este periodo, como ustedes saben, este canal, Voces de Israel, nace para poder llevar Israel a la casa de ustedes, a muchos de ustedes que se encuentran allí del otro lado. El Señor también nos dijo, ustedes están allí, quiero que lleven Israel a la sala de la casa y que puedan ser de bendición con todo lo que yo les di a muchos que no van a poder visitar Israel y que no pueden visitar Israel. Así que aquí estamos cumpliendo lo que el Señor nos envió a hacer. Nosotros no somos un canal de televisión, no tenemos un gran equipo de trabajo, no tenemos un equipo de productores, directores y toda gente que sepa manejar todo esto de la cinematográfica y las cámaras. No tenemos todo eso, sino que nosotros entendemos, como nos dicen las Escrituras, que se le dijo a David en un momento, haz todo lo que esté al alcance de tu mano. Así que lo que teníamos, que era lo que teníamos, un micrófono, una cámara, un teléfono, algo así, agarremos eso, lo que tenemos y salgamos y hagamos lo que el Señor nos pidió que hagamos. Vamos a bendecir a la comunidad internacional y creemos este puente de conexión entre Israel y las naciones de la tierra. Durante casi más de 2000 años existió una desconexión entre Israel y las naciones de la tierra desde el punto de vista hispanoparlante y eso generó como en algunos lugares quizás fricción, en algunos lugares rechazos, en algunos lugares odio, en algunos lugares copias y un montón de cosas que han afectado mucho a cómo hoy en día la comunidad se refiere en cuanto a temas de Israel. Es por eso que a veces muchos líderes, pastores, se han limitado a enseñar acerca de Israel porque es bastante complejo, porque es bastante difícil, porque es bastante debatible, porque es trae mucha discusión y en algunos de los casos incluso llega hasta la división. ¿Pero por qué? Porque no se entiende desde el concepto cultural de cómo sucedieron los acontecimientos bíblicos y qué es lo que se habló o cómo se compartió. En resumen, es estar en la cultura y entender la cultura, entender la mentalidad, por qué pensaron lo que pensaron y por qué sucedió lo que sucedió en el lugar de los acontecimientos. Nosotros ya hace más de 20 años que estamos aquí y entonces desde aquí, por trabajar con arqueólogos, trabajar con historiadores, trabajar con guías de turismo, nos ha dado a nosotros la capacidad de entendimiento un poco más profunda y esa capacidad de entendimiento un poco más profunda entonces es la que estamos llevando a ustedes.
Así que gracias por permitirnos llegar a sus casas y tratar de ser de bendición, y lo seguiremos siendo hasta en donde el Señor nos siga permitiendo poder manejar los tiempos y seguir adelante con todo lo que tenemos para hacer. En el material de hoy, en el día de hoy, el episodio que vamos a ver el día de hoy, episodio 4, que es un tema que vamos a tratar, es la fortaleza Antonia. El día en donde al Mesías lo están llevando a la mañana al Pretorio, el lugar en donde se encontraba Poncio Pilatos, tribunales de aquel entonces, en donde se le iba a dar la sentencia de la crucifixión finalmente. Nosotros vamos viendo el paso cronológico de lo que fue sucediendo desde la entrada triunfal en el Monte de los Olivos, y hoy hemos llegado al episodio en donde él se encuentra en este lugar. Y el libro de Juan, por ejemplo, nos está dando una pista que los otros evangelios no nos dieron. Mucha gente dice los evangelios no están perfectamente adecuado uno con el otro, lo cual genera mucha confusión, es lo que dicen algunos, y además dicen, es todo una mentira, porque un evangelio dice una cosa, otro evangelio dice otra cosa, es todo un invento cristiano. Nosotros lo que estamos aquí viendo desde el punto de vista, como dije, cultural, arqueológico, cronológico, es entender, armar este rompecabezas. Y cada evangelio nos está mostrando desde su propio punto de vista, su propia óptica, y lo que nosotros hacemos al unir los 4 evangelios es entender con muchísima más claridad el concepto, pero claro, hay que entender también la cultura hebrea. Al entender la cultura hebrea uno dice, ahora sí me quedó mucho más claro, ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque Jesús vivió en este lugar, Jesús se movió en este lugar, Jesús estuvo en este sitio, Jesús pertenecía a este pueblo, Él era parte de este pueblo. Así que hay que entender quién verdaderamente Él era para poder entender en la cultura que Él se encontraba y cómo se celebraban las cosas que se le celebraban hace 2000 años atrás, no exactamente como se las celebra hoy en día. Muchas cosas han cambiado a lo que se hacía hace 2000 años atrás. Así que, por ejemplo, Juan 18 nos está diciendo que muchos de los judíos no entraron en la mañana al pretorio porque tenían que celebrar la cena de la Pascua, porque tenían que celebrar la Pascua, nos dice esa misma noche. Entonces la pregunta es, momento, ¿por qué entonces Lucas y Mateo nos están diciendo que Jesús se sentó en la mesa con sus discípulos y participó de la cena de la Pascua? Los discípulos le preguntaban, llega la Pascua, ¿dónde quieres que la preparemos? Y dice que el Señor les dijo, vayan a tal lugar, preguntar por tal persona y díganle esto. Cuando Él les pregunte, díganle esto. Y entonces dice que fueron, prepararon la cena, y cuando llegó la noche Él se sentó con ellos. Y Juan nos dice, los judíos no quisieron entrar en la mañana al pretorio para no contaminarse, para participar de la cena de la Pascua. Entonces, momento, si a Jesús lo están llevando a la mañana, ¿cuál fue la cena que participaron sus discípulos con el Mesías? ¿Era la Pascua o no era la Pascua? Debido a que nosotros estamos bien limitados con el tiempo, entonces lo que hemos decidido, como les dije en el episodio 2, es regalarles a ustedes un material de la clase o del curso, más bien dicho, El Jesús Histórico. Nosotros tenemos una academia en línea, y esa academia en línea tiene diferentes cursos. Uno de ellos es el curso del Jesús Histórico, y ahí hay una clase que trata exactamente de la última semana del Mesías. En esa clase nosotros estamos tratando este tema acerca de exactamente el tema de los evangelios, cómo armar el rompecabezas. Y allí es donde nosotros hemos decidido por esta semana específicamente regalarles a ustedes acceso, que tengan acceso a esta clase de manera ilimitada. Tiene como duración de 1 hora, 20 horas y media más o menos, para que ustedes puedan sentarse en casa tranquilos con la Biblia en mano y estudiar lo que ahí tenemos para compartir con ustedes. Así que, como dije, debido a la limitación del tiempo del video, de visitar el lugar in situ, entonces tenemos una clase para regalarles a ustedes durante esta semana. Todos aquellos que están viendo el episodio por YouTube, entonces invitados a ir a la página web y entrar y ver la clase en línea de modo gratis y limitado. ¿Ok? Y aquellos que están en la página web simplemente tienen que subir la página arriba y abajo está la clase para que ustedes la puedan ver. Uno de los puntos también que vamos a tener en este episodio del día de hoy es que al final, prepárense porque al final vamos a tener un tiempo más que especial. Vamos a tener la bendición sacerdotal en lenguaje hebreo, pero en adoración, cantada y grabado en la ciudad de Jerusalén por medio de uno de los salmistas de aquí de Israel, uno de los hermanos que está viviendo en la zona norte de la Galilea.
Él es judío mesiánico y él es uno de los adoradores también, quien nos estuvo acompañando en muchas ocasiones. Y él preparó un material y en ese material nosotros lo queremos compartir con ustedes. Es la oración sacerdotal cantada en el lenguaje hebreo. Así que ese es un tiempo especial que les invito que dejen que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en este episodio del día de hoy al final. Y otra cosa que quería comentarles, y esto es un anuncio más bien, el día 8 de abril, este día próximo 8 de abril, nosotros vamos a tener, debido a que no podemos nuevamente con el tema del tiempo y nos gustaría compartir más con ustedes y yo sé que ustedes quisieran compartir más con nosotros, así que hemos decidido agarrar nuestra agenda tan ajustada aquí, tomar un tiempo y el día jueves nosotros por lo general tenemos un webinar gratuito en donde le damos un webinar a todo el mundo que quiera entrar y acceder y aprender más acerca de Israel. Entonces esta vez este webinar va a ser un tanto diferente. ¿Por qué? Porque vamos a tocar las preguntas y respuestas. Va a ser un live, un vivo de preguntas y respuestas. Preguntas que ustedes tengan, nosotros las vamos a responder desde aquí en tiempo real. Es decir, es como que les estamos invitando a esta mesa a tomemos un café y platiquemos de temas relevantes de Israel en este tiempo. Pero más precisamente vamos a estar tratando el tema de la Pascua. Muchos nos preguntaron, ¿qué pasa con el Mesías, aquel que coronaron en Jerusalén en estos días allí en el Muro de los Lamentos? ¿Quién es? ¿Quién no es? Estamos preocupados. Explíquenos ustedes un poco. Ok, eso lo vamos a hacer el día 8 de abril. Y unas cuantas preguntas más que ustedes tienen, que nos enviaron preguntas excelentes que nosotros estamos y vamos a trabajar en las respuestas para enviarles a ustedes y para poder calmar dudas. Así que estén conectados, si no están suscritos, suscríbanse. También recuerden que el miércoles nosotros tenemos un tiempo de adoración, 24 horas en donde en el Monte de los Olivos un equipo está orando. Nosotros enviamos las peticiones que ustedes nos envían, se las enviamos a este equipo que cada 2 horas es rotable. Y especialmente están orando por las naciones del mundo durante 24 horas en el Monte de los Olivos. Así que vaya a la página web, hay un sector que dice petición de oración, llena el formulario y desde aquí nosotros oramos específicamente, desde Jerusalén, oramos específicamente por cada petición que ustedes nos envían. Así que sin más, vamos directamente al video de hoy, a ver directamente en el lugar, en la Fortaleza Antonia, lo que tenemos al día de hoy y lo que podemos aprender del día de hoy. Recuerden, mañana vamos con un nuevo episodio, episodio número 5, y vamos a tener nuestro cierre del episodio número 6 en un lugar increíble que usted no se lo puede perder. Así que, sin más, muchas gracias una vez más. Les amamos desde la tierra de la Biblia y esperemos en algún momento poder vernos cara a cara y darnos el abrazo físico y ya no el abrazo virtual. Hasta entonces, mientras tanto, aquí estamos para ser sus pies, como siempre decimos, sus manos en la tierra de Israel. Así que vamos a ver el episodio del día de hoy directamente en el lugar donde aconteció el hecho. Me encuentro en una de las ventanas que quizás posiblemente este mismo espacio así abierto, quizás no estas rejas, quizás no esta misma ventana, pero quizás en este mismo lugar hubo miradas que hace 2000 años observaban no lo que nosotros estamos viendo, porque esta construcción vino muchísimo tiempo más tarde, pero aquí había ojos que observaban hacia el templo que allí se encontraba, el templo de Herodes. Yo me encuentro exactamente en lo que se conoce como la Fortaleza Antonia. Aquí era donde los romanos tenían su jurisdicción de tribunales. Aquí era donde se sentaba, por ejemplo, Poncio Pilatos, aquel que le tocó estar en el juicio en la última semana del Mesías, en la última semana de Jesús. Hay muchos detalles en cuanto a Poncio Pilatos desde el punto de vista histórico. Por ejemplo,
En el Nuevo Testamento es el único lugar que se habla de Poncio Pilatos. No existe un libro histórico que pueda afirmar con 100% de efectividad que Poncio Pilato fue un personaje que existió. Por lo tanto, muchos historiadores y muchos judíos al día de hoy dicen que fue una leyenda del cristianismo inventar un personaje llamado Poncio Pilatos. Pero la realidad es que las escrituras dicen, si ustedes no hablan, entonces las piedras darán testimonio de mí. Y eso fue lo que aconteció en el levantamiento del moderno Estado de Israel en el año 1948, cuando Israel abre las puertas a diferentes arqueólogos de diferentes partes del mundo, comienzan a darse cita en este lugar y comienzan a tener recorridos y comienzan a investigar y comienzan a explorar la tierra y comienzan a descubrir nuevas cosas que han cambiado o que nos han traído más bien luz a lo que ya se conocía en cuanto a la historia, y algunas cosas han sido afirmación, como por ejemplo exactamente este tema de Poncio Pilatos. ¿Por qué? Porque hasta antes de 1948 era simplemente un personaje de debate y que solamente aparecía en el Nuevo Testamento y en las Escrituras. Y mucha gente no creía, muchos historiadores no creían. Pero como dije antes, las piedras darán testimonio de mí. Eso fue lo que sucedió en Cesarea Marítima, un lugar muy cercano a la ciudad de Tel Aviv. ¿Qué había sucedido? Hace 2000 años atrás, los judíos tenían el templo de Herodes, que él les había hecho para que ellos tengan un lugar a quien adorar. Pero no debemos olvidar que Herodes servía al pueblo romano. Él era un rey de Roma, él pertenecía a Judea, tenía su jurisdicción aquí, pero él tenía que rendir a Roma todo lo sucedido o todo lo que aquí acontecía en este sector. Sus éxitos y sus fracasos, todos debían rendirse a sus autoridades en Roma. Por lo tanto, comenzó aquí un tiempo de revolución en donde muchísima gente lo que hizo fue empezar a exigirle a aquellos que le sucedieron a Herodes el Grande, sino aquellos que habían nacido después, aquellos Herodes que habían venido después de Herodes el Grande. Recordemos que tenemos Agripas, Antipas y una serie de Herodes que aparecen después de la muerte de Herodes el Grande. Lo que sucedió es que el pueblo comenzó a presionar al rey, y el rey lo que tuvo que hacer es darle al pueblo lo que ellos querían, porque ellos le decían, momento, si bien nosotros estamos ocupando el territorio de Judea, el territorio es nuestro, nos pertenece, lo luchamos y lo ganamos de manera legítima. Entonces, ¿por qué los judíos tienen la mejor parte? ¿Por qué ellos se quedaron con este monte? ¿Y por qué tienen un lugar a su Dios en donde puedan adorar? Nosotros también queremos un lugar. Y esa fue la presión que pusieron los romanos. Y Herodes decidió levantar diferentes ciudades. Pero una de las ciudades más importantes fue Cesarea Marítima, dedicada al gran César, aquel que estaba en Roma. Esa ciudad tenía un hipódromo, tenía un pretorio, tenía un lugar en donde allí la gente iba y podía ver shows de teatro y un montón de cosas más, en donde ellos se podían divertir conforme a la cultura que los romanos exigían que ellos querían tener. Y fue allí en donde recientemente, luego del estado de nacimiento del Estado de Israel en el 48, es donde se descubre una roca. Accidentalmente los arqueólogos comienzan a hacer su búsqueda, dan vuelta a una roca y esa roca tenía una escritura. Y esa escritura determina o escribe o afirma o es el testimonio a los días de hoy en donde allí había un pretorio. ¿Qué es un pretorio? Un juzgado, un tribunal, es como le conocemos al día de hoy. En ese lugar había sido dedicado, ofrecido a Pilatos, el procurador romano que vivía en la ciudad de Jerusalén. Eso fue lo que estaba escrito en esa roca. Al estar eso escrito en esa roca, entonces se da por decantación y es una afirmación increíble que la arqueología no puede negar y la historia no puede negar, porque eso se escribió hace 2000 años atrás. Y eso fue de testimonio que el Nuevo Testamento no tuvo ninguna falla y no tuvo ningún error ni ningún agregado. Poncio Pilatos
existió. Leamos lo que nos dice las Escrituras aquí en el libro de Lucas, capítulo 23. Dice lo siguiente: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre, pero ellos profanan diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y encarnició, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Es decir, le volvió a traer a Jesús a este mismo lugar donde nosotros nos encontramos hoy. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Aquí fue donde se dictó la sentencia. Aquí fue el lugar en donde Jesús, por un lado, Barrabás por el otro. Poncio Pilato se había tomado la decisión y de hecho en varias ocasiones, conforme nosotros aquí leemos, él insistió en darle libertad. Él dijo: le voy a golpear, le voy a castigar, pero le voy a libertar. Pero la gente estaba en que no quería libertarle, no quería dejar que Jesús, que el Mesías, siga deambulando, caminando, dando vueltas por la ciudad de Jerusalén. Nosotros vemos que Él en los últimos días se había hecho cosas increíbles, pero por otro lado sabemos que era la voluntad de Dios. Sabemos que Él ya lo había declarado, Él ya lo había dicho en el huerto del Getsemaní. Él ya había dicho cuando aquellos soldados vinieron y le tomaron, Él ya había dicho antes a sus discípulos en la intimidad, había dicho: es la hora, el Hijo del Hombre va a ser azotado, va a ser golpeado, va a ser dado a vergüenza, pero es necesario que eso acontezca. Así que nosotros aquí en este lugar recordamos aquel juicio que dio por consecuencia la crucifixión. De este mismo lugar es el lugar que se conoce como el lugar del presagio, el lugar en donde
se quita las vestimentas del Mesías, los soldados echan sus suertes sobre ella y lo llevan hacia el camino conocido en el día de hoy como Vía Dolorosa, el lugar en donde finalmente iba a llegar al sitio del Gólgota, el lugar en donde iban a crucificar al Mesías. Nosotros vamos a recorrer un poquito este lugar para que ustedes conozcan de qué se trata, qué es lo que hay hoy en este sitio, y luego vamos a continuar, vamos a seguir caminando por el lugar en donde el Mesías comenzaba ya sus últimos pasos hacia la muerte que sin dudas era inminente. Aquí, en ese día, hace más de 2000 años atrás, lo único que se lograba escuchar quizás era nervio, tensión, gritos. Es importante entender que el pueblo judío no podía tocar la vida de nadie. Ellos no podían matar a nadie. Ellos podían juzgar. Ellos podían poner en la cárcel a un alborotador. Ellos, fue lo que dijeron que Jesús era. Jesús para ellos fue un alborotador, fue alguien que instó a romper la ley del día de reposo, lo cual nosotros entendemos que bajo ningún punto de vista Él lo hizo, porque nosotros vemos que en las Escrituras hay 5 leyes y el Mesías cumplió con cada una de ellas. Él nunca rompió el día del reposo, pero la interpretación rabínica de aquel entonces hizo que sí, que el Mesías la haya roto. Y de hecho, tristemente, hay muchísima interpretación rabínica al día de hoy en muchísimas personas pensando y creyendo que el Mesías rompió la ley, y hay otras que tristemente entran bajo una orden o bajo una línea de tradición rabínica que fue la que el Mesías, la que Yeshua, la que Jesús luchó contra esa línea hace más de 2000 años atrás para que desaparezca por completo, pero tristemente al día de hoy aún continúa ese espíritu de religión, aquel que envía al Mesías en la cruz. Es ese mismo espíritu que al día de hoy sigue perturbando y sigue dando vueltas en las diferentes partes del mundo, que ha sido salido desde aquí, desde la ciudad de Jerusalén, y se fue a diferentes lugares. Ese hay que erradicarlo por completo y sacarlo de nuestras vidas y entender qué es lo que el Mesías verdaderamente quiso demostrarnos y cuál es la luz que Él quiso traer a nuestros días en el tiempo que nosotros estamos viviendo al día de hoy. Vamos a seguir recorriendo este lugar. Les quiero contar un poquito qué es lo que hay hoy en día aquí y después nos vamos a encontrar en el lugar de salida para continuar hacia nuestro próximo episodio, para continuar hacia nuestro camino al Gólgota. Así que acompáñenme, vamos a dar un par de vueltas por este lugar. Antes de que continuemos recorriendo este lugar en donde acabamos de leer las Escrituras, me gustaría que ustedes junto a nosotros nos traslademos hace unos cuantos miles de años atrás para tratar de ubicar dónde se encontraba exactamente esta fortaleza. Para eso necesitamos ver unas imágenes que nos van a ayudar a poder tener una claridad y una interpretación más acertada. La fortaleza Antonia o la Torre de Antonios, como también algunos le conocen, fue una guarnición militar construida por Herodes el Grande en la ciudad de Jerusalén durante la época del antiguo Imperio Romano. Esta fue construida sobre el emplazamiento de la Plaza Asmonea y se le da el nombre en honor a Marco Antonio. Este fue un fuerte aliado político cuando Herodes viene a el trono. La fortaleza fue edificada en la zona del extremo oriental de la segunda muralla y se encontraba ubicada en el noroeste de la ciudad, cercana al templo de Herodes y frente al estanque de Betesda. Se cree que el pretorio de la ciudad de Jerusalén funcionaba en un área dentro de la fortaleza Antonia. Por eso que el pretorio fue el sitio donde tuvo lugar el juicio de Jesús ante Poncio Pilatos.
la primera guerra judeo-romana, la fortaleza fue el cuartel de parte de la guarnición romana de Jerusalén, y los romanos también custodiaban las vestiduras del sumo sacerdote dentro de esta misma fortaleza. Esta fue destruida en el año 70 después de Cristo por el mismísimo ejército romano durante el sitio de la ciudad de Jerusalén bajo el liderazgo de Tito. Este capturó la fortaleza como una especie de preámbulo al ataque al complejo del templo de Herodes. Muy bien, y así llegamos al final de este episodio acerca de la fortaleza Antonia. Nosotros vamos a seguir en un nuevo episodio, y nuestro próximo episodio es Vamos hacia el Gólgota, el lugar en donde el Mesías fue crucificado. Aquí ya hemos visto que fue este lugar en donde él fue juzgado, en donde directamente los soldados también se echaron sus suertes con su vestimenta, jugaron con él, hicieron todo tipo de cosas conforme él ya lo había dicho en el pasado que debía suceder, que tenía que acontecer. Si bien es un momento triste en la página de El Salvador, pero es un momento que tenía que suceder. Es un momento que tenía que acontecer para que finalmente
Él pueda redimir por completo a su pueblo. No se pierdan nuestro próximo episodio. Nosotros vamos a seguir recorriendo la ciudad de Jerusalén en la última semana del Mesías, aquí en este lugar, en la tierra de la Biblia. Desde aquí yo les saludo, que tengan ustedes un buen tiempo y, como decimos, Shalom Uvrachot. Bye bye.